Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre, como ya lo saben y lo he repetido muchas veces en estas transmisiones, es Daniela Correa y soy la moderadora de estos espacios de, las transmisiones del Pre-IFEX Saber para Hacer. El día de hoy tenemos nuestra primera sesión de matemáticas. Sé que matemáticas es una materia complicada para muchos, una materia que no les gusta o que se les complica, pero el profesor Harvest es un profesor que se ha esforzado un montón para revelarnos todos los conceptos que se van a tener en cuenta en las pruebas, a ver. Y me parece importante que pues se tomen su tiempo, que lo miren, cuando terminemos la transmisión pueden repetirla, eso es lo fabuloso de las transmisiones. Y nada, que estén súper pendientes de todo lo que dicen, si quieren pueden anotar, ayuda un montón, a mí me ayuda un montón a anotar las cosas. Y realmente ténganle paciencia y dense la oportunidad de aprender, de estar aquí, de escuchar lo que dice el profesor Harles, porque les sorprenderá pues todo lo que les comenta. Eh, Recordarles nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube estamos como Saber para Hacer y en Instagram estamos como saber.para.ser. También, si están en San Juan de Urabá, que vayan al Instituto Educativo San Juan de Urabá de 8 a.m. a 6:30 p.m. para el pre-IFES extensivo que se está haciendo presencialmente. Sin costos, sin inscripciones previas, simplemente tienen que ir y pues aprovechar esta oportunidad de conocimiento. Todo el equipo súper capacitado y estamos pues creando estos espacios para ustedes. No siendo más, los dejo con el profesor Harles y nos vemos al final de la transmisión. Hola, buenas tardes. Bueno, me alegra mucho estar hoy aquí con ustedes. Mi nombre es Carles Andrés Marimón Hernández. Soy matemático de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, acá en Bogotá. Eh, y tengo una maestría en matemática aplicada en la Universidad Nacional de Colombia. Y actualmente soy estudiante de doctorado en economía en la Universidad del Rosario, acá en Bogotá también. Me alegra pues de verdad hoy estar aquí compartiéndole algunos comentarios y lo que yo llamo algunas consideraciones generales que todos los estudiantes que presenten la prueba saber pues deben tener en cuenta. Em, el objetivo es presentarle unos ejercicios, resaltar lo que yo considero los aspectos más importantes de esos ejercicios que vamos a ver, de pronto recordar algunas formas de resolverlo, cuáles son las operaciones que están implícitas, los temas, como para que ustedes también vayan teniendo idea de cómo va a ser eh, este examen cuando deban presentarlo, ¿sí? Entonces voy a compartirles mi pantalla. Entonces, esto es lo que yo llamo, a ver, cambio esto. Y listo. Ahí está entonces la presentación. Vemos que como les decía, vamos a tratar de ir abordando rápidamente algunos ejercicios. Y bueno, aquí entonces vamos a empezar con el primero. Entonces este lo enmarco acá dentro de eh, el tema inversiones y porcentajes. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a leerlo. Lo más importante que debemos tener en cuenta siempre que vayamos a presentar esta prueba y cualquier otra es que sepamos de qué nos están hablando, que entendamos los problemas, o sea, que los leamos las veces que sea necesaria con el fin de poder abordarlos. Nadie puede resolver un problema si no sabe qué se le está preguntando, ¿cierto? Entonces, digamos que eso es como lo primordial, lo básico, ¿cierto? Y entonces con eso vamos a empezar acá. Acá nos dicen, una persona que vive en Colombia tiene inversiones en dólares en Estados Unidos y sabe que la tasa de cambio del dólar respecto al peso colombiano se mantendrá constante este mes, siendo un dólar equivalente a 2.000 pesos colombianos y que su inversión en dólares le dará ganancias del 3% en el mismo periodo.
un amigo le asegura que en pesos sus ganancias también serán del 3%. Entonces, la afirmación de su amigo es, y entonces vamos a tener cuatro opciones, ¿cierto? Correcta, incorrecta, correcta, incorrecta. Entonces, si es correcta, nos dice, pues sin importar las variaciones en la tasa de cambio, la proporción en que aumenta la inversión en dólares es la misma que en pesos. B es incorrecta, pues debería conocerse el valor exacto de la inversión para poder calcular la cantidad de dinero que ganará. Correcta, pues el 3% representa una proporción fija en cualquiera de las dos monedas, puesto que la tasa de cambio permanecerá constante. O D, incorrecta, pues el 3% representa un incremento que será mayor en pesos colombianos, pues pues en esta moneda cada dólar representa un valor 2000 veces mayor. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Que resaltemos primero que todo cuáles son los aspectos más importantes aquí. Entonces, siempre yo recomiendo que nos hagamos un diagrama mental sobre la situación, ¿cierto? Entonces, lo que nos están diciendo, una persona que vive en Colombia, entonces ya uno tiene inversiones en dólares en Estados Unidos. Entonces, uno no tiene que saber dibujar muy bien, ¿cierto? Entonces, supongamos que estos son los Estados Unidos, ¿cierto? Por acá, y por acá está Colombia, ¿cierto? Bueno, perdón ahí por el dibujo. Pero entonces la persona vive aquí, ¿cierto? La persona del problema. Esta es la persona y este es el amigo, supongamos, el que le está diciendo eh, lo que, digamos, lo que nos preguntan acá en esta primera pregunta. Entonces nos dice, la tasa de cambio del dólar respecto al peso colombiano se mantendrá constante este mes, ¿cierto? Es decir, durante este mes, supongamos que el mes no nos están diciendo cuál, entonces podríamos decir que es junio, por ejemplo, ¿cierto? La tasa para junio es que un dólar, ¿cierto? Esto significa dólar, yo lo escribo así, pero ustedes podrían escribirlo como quieran, o un dólar es igual a 2000 pesos. ¿Cierto? Un dólar vale 2000 pesos. Eso seguramente no pasó por estos tiempos, porque hoy el dólar vale mucho más. Pero bueno, ese es el problema, ¿cierto? Entonces, si nos dicen esto, eh, y se sabe que la tasa de cambio respecto al peso colombiano se mantendrá constante este mes, ¿cierto? Que son los 2000 pesos, y que su inversión en dólares. Entonces, miren, esta persona que tenemos por acá, este señor, tiene inversiones en dólares, es decir, él invirtió por acá, por ejemplo, en un banco, ¿cierto? Él invirtió en un banco. No sabemos cuánto, pero invirtió en dólares en los Estados Unidos. Entonces dice, le dará ganancias del 3%. O sea, lo que él invirtió le va a dar ganancias del 3%. ¿Vale? En el mismo periodo, o sea, durante ese mes. Entonces, un amigo le asegura que en pesos sus ganancias también serán del 3%. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo invierto, por ejemplo, y aquí les doy la recomendación, si ustedes no le dan un valor fijo que él invierte, si no les dicen cuál es la cantidad que la persona está invirtiendo, ustedes pónganle un valor a ver si les sirve para hacer el análisis. Ahora, entre esos valores, ¿yo qué recomiendo? Tomen múltiplos de 10. ¿Listo? ¿Cuáles son los múltiplos de 10? Pues 10, 100, 1000, etcétera. ¿Por qué? Porque calcularle los porcentajes a los múltiplos de 10, pues es una tarea un poco sencilla, ¿cierto? Por ejemplo, y aquí el tema principal es inversiones y porcentajes, como se los digo atrás, porque lo que vamos a decir es, bueno, supongamos que el señor en este banco invirtió $100, ¿listo? Que yo lo llamo USD, que es dólar americano, ¿cierto? Pero no tiene ningún problema. $100 es para que se familiaricen de paso si algún día lo llegan a ver. Entonces, $100. Estos 100 no nos los están dando. Yo les estoy diciendo que pongan el valor. Pudieron haber puesto 10, 1000, etcétera, pero con 100, ¿por qué? Porque si él tiene una ganancia del 3%, ¿cierto? ¿Cuál es el 3% de 100? Pues este es el caso más fácil. El 3% de 100
pues son $3, ¿cierto? $3. 3% de 100, pues son simplemente $3. ¿Por qué? Porque digamos que los porcentajes, como los conocemos, es de 100 cuántos tomamos, ¿cierto? Entonces, si tengo $100 y me dicen 3%, me están diciendo, por cada $100 me gano 3. Eso es lo que significa un porcentaje, ¿cierto? Por cada 100 ganamos tantos. Entonces, si esto es la inversión de él, ¿cierto? De 100, esta es la inversión y esto es lo que, digamos, la ganancia o los intereses que obtuvo, pues en este caso, él al final del mes tendría $103, ¿cierto? Esa sería, eh, digamos que la inversión más la ganancia, ¿cierto? Esta sería. Ahora, él invierte inicialmente $100, ¿cierto? Entonces, $100 son igual o equivalen a cuánto? A, en este caso, como el dólar vale 2.000 pesos, ¿cierto? Como un dólar vale 1.000 pesos, 2.000 pesos, ¿cuánto valen $100? Pues nada, multiplicamos 2.000 por 100. Ahora, ¿por qué otra vez les digo que elijamos múltiplos de 100 para nuestro análisis? Porque si ustedes se dan cuenta, multiplicar por múltiplos de 100 es simplemente agregar tantos ceros como tengan. Entonces, en este caso, 2.000 multiplicado por 100, pues simplemente es agregarle dos ceros, que en este caso me da 200.000 pesos, ¿cierto? Ahora, esto fue lo que la inversión inicial y él después tiene, al final del mes, tiene $103, que es ya, digamos, la ganancia que obtiene, porque, o sea, la inversión más la ganancia que obtuvo, ¿cierto? Y esto multiplicado por 103, pues es, digamos, relativamente fácil también multiplicar esto por 2, entonces nos da 206, ¿cierto? 103 por 2 da 206, 206.000 pesos, ¿cierto? Entonces la idea es que usted elija estos números con la finalidad de hacer los ejercicios y las operaciones de manera rápida, ¿listo? Entonces vean esto, ¿cuánto fue la ganancia en pesos que tuvo esa persona? Pues de 2.000 pasó perdón, de 200.000 pasó a 206.000 pesos. ¿Listo? Entonces aquí ya es simplemente saber cuánto se ganó esa persona. ¿Listo? ¿Cuánto se gana esa persona si si invierte 200.000 y al final tiene 206.000 pesos? ¿Cierto? Entonces, eso, permítanme, yo lo hago por acá rápidamente. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sabemos eso? ¿Cuánto es la inversión o la ganancia que tiene una persona? Eso simplemente lo calculamos así. Digamos, un valor final menos el valor inicial dividido el valor inicial, ¿cierto? Entonces, en este caso, el valor final, lo que obtuvo al fin de mes serían 206.000, ¿cierto? Menos el valor inicial, que serían 200.000, ¿listo? Dividido en 200.000, que es el valor que él tenía al iniciar el mes. ¿Por qué? Porque él empieza la inversión en pesos, o sea que son $100, pero en pesos equivale a 200.000 pesos. Y al final, como su ganancia en dólares fue esta, pues esta sería su ganancia en pesos. Ahora, ¿cuánto es eso en porcentaje? ¿Cierto? Eso es lo que queremos saber. Y para saber eso, que es como un cambio porcentual, lo podemos calcular con esta formulita, que es el valor final menos el valor inicial. Dense cuenta que eso, ¿qué me está dando eso de arriba? 6.000, ¿cierto? Valor final menos el valor inicial da simplemente 6.000. ¿Y eso qué significa? Que nosotros queremos saber 6.000 dividido 200.000, o sea, ¿qué fracción de 200.000 es 6.000 pesos, ¿cierto? Entonces esto ya es simplemente empezar a dividir, a simplificar, perdón, que esa es otra cosa muy importante cuando nosotros estemos haciendo nuestro examen. Aprender a simplificar. Entonces dense cuenta de esto, mire, vamos a simplificar los tres ceros de arriba con los tres ceros de abajo, ¿cierto? Y eso lo podemos hacer. Y abajo nos va a quedar 600 dividido 200. Y si simplificamos esto, otra vez, la mitad y mitad me da 3, ¿cierto? La mitad de 3 es 6 y la mitad de 200 es 100. Entonces, 3 sobre 100, recordemos, es lo mismo que el 3%, porque esos son los porcentajes, 3 de 100. ¿Listo? Entonces, dense cuenta que aquí en este caso, la inversión fue la misma,
digamos, o la ganancia, ¿cierto? Porque aquí ganó el 3% en dólares, 3%, porque de 100 se ganó 3, y acá de 200.000 a 206.000, pues el crecimiento o la ganancia que tuvo también fue de 3%, ¿cierto? Entonces, ¿nosotros qué podemos decir respecto a la afirmación que hace el amigo? Entonces, un amigo le asegura que en pesos sus ganancias también serán del 3%, pues eso va a ser una afirmación correcta, ¿cierto? Ahora la pregunta es, entre esta y esta, ¿cuál es? Pues sin importar las variaciones en la tasa de cambio. Entonces, aquí es importante darnos cuenta que nosotros asumimos que la tasa de cambio era constante, es decir, que un dólar siempre valía 2.000 pesos. Entonces, esta opción ya no nos sirve porque nos está diciendo sin importar las variaciones en la tasa de cambio, ¿cierto? Entonces nos vamos a esta. Entonces ya no es ni necesario ver qué más dice la opción, nos vamos a esta. Pues el 3% representa una proporción fija en cualquiera de las dos monedas, puesto que la tasa de cambio permanecerá constante. Entonces esta va a ser, ¿cierto? Efectivamente, como se mantiene constante, eh, la tasa de cambio, digamos que va a ser la misma ganancia tanto en los Estados Unidos como en Colombia. ¿Listo? Entonces ese es el primer punto y esta sería la respuesta. ¿Listo? Vamos a ir ahora entonces rápidamente para alcanzar a abordar todos los problemas con este. ¿Listo? Este es un poquito largo, pero también es muy importante porque a veces nosotros vemos estas gráficas y, y qué quiero que sepamos. Que no es necesario a veces ver todo el contenido porque no nos van a preguntar sobre todo el contenido, nos van a preguntar sobre algo seguramente muy específico, pero es muy importante entender qué nos están mostrando estas gráficas. ¿Listo? Y otra vez, es importante leerlo. Entonces aquí vamos a leer dos preguntas. Dice, la figura muestra el número de muertes por causas de la obesidad y su porcentaje respecto al total de muertes por año en 4 países. ¿Sí? Son estos, P1, P2, P3 y P4. Y la tabla 1 recoge la clasificación realizada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, del estado nutricional de acuerdo con el índice de masa corporal IMC. Entonces, la tabla 2 muestra el porcentaje de hombres y mujeres, que es esta, ¿cierto? Entre 26 y 60 años de edad, con ciertos rangos del índice de masa corporal para P2. Entonces, P2 es ¿quién? P2 es este país, ¿cierto? Todo este país. Eso es lo que me están diciendo que es P2. Entonces, esto es una clasificación que es muy estándar. De pronto algunos la vieron antes. Calculan el índice de masa corporal, que es simplemente lo que dice acá, el peso en kilogramos dividido la estatura en metros al cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo que les dé ese resultado, eh, pues ya depende en qué rango están. Bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad, etcétera. ¿Listo? Y esto acá lo que nos están diciendo es que la población cogieron, no sé, personas entre 26 y 60 años y vieron en qué rangos del índice de masa corporal estaba, ¿cierto? Entonces es importante saber leer estas tablas. Entonces aquí, ¿qué significa este 1? Me está diciendo que el 1% de las mujeres tiene el índice de masa corporal menor, recuerden este simbolito, menor al 18,5, ¿cierto? Este 50 de acá significa que es el 50% de los hombres, ¿cierto? Están entre el 25 y el 29,9 el índice de masa corporal, ¿listo? Y así sucesivamente. Entonces, esto, si se dan cuenta, hay demasiada información, pero nosotros no, digamos, inicialmente no tenemos que conocer todo lo que está diciendo. El objetivo es que nosotros podamos ir explorando las tablas poco a poco y en la medida eh, que nos vayan dando las preguntas, obviamente. ¿Sí? A veces nos ponemos a ver qué significa esto, y resulta que no nos lo preguntaron. Entonces, no nos enfrasquemos en esto, sino que más bien pasamos directamente a la pregunta, ¿cierto? Entonces, la pregunta número 1 en este caso nos está diciendo, eh, se necesita comparar la información sobre la obesidad con la información sobre muertes causadas por otra enfermedad en P3. ¿Ok? En P3.
Ahora, se sabe que en P3 el número de muertes por esa enfermedad al año es 1.700. Entonces, dense cuenta que nos están hablando de una enfermedad que no conocemos. No la conocemos. Entonces, no sé, pónganle un nombre, invéntensela. COVID. 1.700 personas murieron. ¿Listo? Entonces nos dicen, tomando este valor, 1.700, ¿cierto? Porque ese es el que nos están dando, multiplicado por 100 y dividiendo entre el número total de muertes. Entonces aquí tocaría entre el número total de muertes. Lo que nos están diciendo es, se obtiene el porcentaje de fallecimientos que causa esta enfermedad. Entonces, si se dan cuenta, nos están diciendo cómo calculamos el porcentaje. Simplemente, eh, el número total de personas que mueren de COVID, por ejemplo, dividido el número total de muertes y eso multiplicado por 100, o primero multiplicado por 100 y después dividido. No pasa nada, digamos, en este caso con el orden, ¿cierto? Entonces, es posible determinar, digamos, usando esta información, es posible determinar qué porcentajes de muertes en P3 ocurre debido a esta otra enfermedad. Entonces, este es uno de esos puntos en el que uno dice definitivamente, nos dieron la respuesta dentro del enunciado. ¿Sí? Nos dieron la respuesta dentro del enunciado. ¿Y por qué? Porque eso es precisamente lo que nos dijeron arriba. Miren, miren esto. Se obtiene el porcentaje de fallecimientos que causa esta enfermedad. Nos los están diciendo en el problema, ¿cierto? Es decir, el número de muertes, porque así es como nosotros calculamos los porcentajes, ¿cierto? Tomamos, en este caso, la fracción. Es que lo más importante que ustedes recuerden es que un porcentaje es una fracción, ¿cierto? Es una fracción con denominador 100. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, 3% es 3 sobre 100, que fue el que vimos allá. Hace un rato en el ejemplo. 12% es 12 dividido 100. Estos son los porcentajes, ¿cierto? Ahora, eh, ¿qué es lo que pasa acá? Que nosotros nos están diciendo, si quieren pongamos el problema más pequeño. Supongamos que mueren 5 personas, en vez de ser 1.700, entonces supongamos que fueran 5 personas, ¿cierto? 5 personas y que el total de muertes fuera 20. Entonces, ¿qué porcentaje es eso? Pues es importante hacer la conversión a, a decimal, en este caso, para que nosotros podamos ver cuál es el porcentaje. Entonces, si nosotros hacemos la división, esto nos va a dar, no sé, 1 sacando quinta, ¿cierto? Y quinta de 20, 4. Entonces, esto nos da un cuarto, que esto es 0,25, ¿cierto? Entonces, si eso lo multiplicamos por 100, lo que nos daría es 25%, ¿cierto? Eso nos daría 25%, que sería el porcentaje. Entonces, dense cuenta lo que estaríamos diciendo. Si 5 personas mueren de COVID y hay 20 muertes en total, pues eso significa que el 25% murió de COVID, sencillamente. ¿Listo? Entonces, eso es las cosas que nosotros debemos recordar. El tema de los porcentajes es muy importante, chicos. Saber calcular porcentajes y saber interpretar porcentajes es muy importante. ¿Listo? Es muy importante. Ahora, eh, ¿qué más podemos ver? Entonces, ¿es posible determinar qué porcentaje de muertes en P3 ocurre debido a esta otra enfermedad? La respuesta es sí, porque nos lo dijeron acá arriba, ¿cierto? Porque eso es lo que dice el punto. Y eso es lo que quiero que quede muy claro en este tipo de preguntas, ¿sí? En este tipo de preguntas la respuesta viene en el enunciado. Entonces, miren, tenemos sí A, sí B. Entonces dice, sí, porque adicionando el número de muertes de los países se obtiene el total de muertes que permite calcular el porcentaje pedido. Entonces, la pregunta es, ¿necesitamos calcular todas las muertes de todos los países para calcular este número de muertes en P3? Pues la respuesta es no, porque solo queremos saber cuál es el porcentaje de muertes
en P3, no respecto a todos los países, ¿cierto? Entonces miramos B, sí, porque solamente falta conocer el número total de muertes en P3, que es precisamente este término de acá. Si nosotros conocemos el número total de muertes, ¿cierto? Ya podemos saber cuál es el porcentaje. Pero dense cuenta que aquí no es necesario ni calcular ni hacer ninguna operación. Aquí nos están diciendo únicamente qué operación y cómo la deberíamos hacer. ¿Sí? Entonces nos dicen sí porque solamente falta conocer el número total de muertes de P3, que se obtiene con la información de la figura. Entonces, efectivamente, esta es la respuesta, ¿cierto? ¿Y por qué se obtiene con la figura? Porque acá miren, en la figura P3, 28.000 personas, digamos, mueren de otras, digamos, este es el total de muertes en P3. Entonces, digamos que de aquí ya simplemente sacamos esa información y listo, tendríamos la respuesta. ¿Vale? Entonces, en estas dos preguntas, si ustedes se dan cuenta lo importante, y creo que la otra es muy importante también, el tema de los porcentajes, eh, vamos a mirarla rápidamente. En este caso, ¿qué nos están diciendo? Están diciendo el índice de masa corporal de una persona se calcula dividiendo su peso en kilogramos entre su estatura en metros elevada al cuadrado, ¿cierto? De un hombre de P2, entonces recuerden que P2 es con respecto a esta tabla que estamos tomando acá, ¿vale? Entonces, eh, de un hombre de P2 que tiene 30 años de edad, ¿listo? Pesa 75 kilogramos y tiene una estatura de 3 medios de metros. Podríamos leerlo así. Puede afirmarse que forma parte del. Entonces, 1% de hombres entre 26 y 60 años de edad con bajo peso o con sobrepeso, obesidad alta, obesidad leve. ¿Qué necesitamos calcular aquí? Pues necesitamos saber cuál es el índice de masa corporal, ¿cierto? Porque si nosotros sabemos cuál es el índice de masa corporal, entonces podremos saber en cuál de estos rangos él se encuentra. ¿Listo? Eso es lo que sencillamente nos están pidiendo ahí. Nos están diciendo un hombre de P2. Entonces, vamos a dibujar el hombre de P2. Es este. Ese es el hombre, ¿cierto? 30 años. ¿Listo? Y nos dicen que su peso son 3 medios de metro y, digamos, el peso en kilogramos son 75 kilogramos. ¿Listo? Perdón, esto no es, o sea, esta es la estatura, perdón, esto no es el peso. Esta es la estatura y el peso serían 75 kilogramos. ¿Listo? Entonces tendremos estatura y peso 75 kilogramos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos dicen que se calcula el índice de masa corporal? El índice de masa corporal, aquí atrás nos lo dice. Simplemente dividimos el peso. Entonces, dense cuenta que aquí para términos claves, dividiendo el peso entre, ¿cierto? Entonces, el peso entre, recuerden que cuando nos digan entre, ¿cierto? Lo que sigue es lo que iría aquí en el divisor, ¿cierto? Entre la estatura elevada al cuadrado, ¿cierto? Entonces, así calculamos el índice de masa corporal. Ese sería el índice de masa corporal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo calculamos? Entonces, pues aquí hay que recordar aspectos importantes de los números reales, ¿cierto? Entonces, eh, a mí me dan 3 medios de metro, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de 3 medios es una fracción que si ustedes quieren la podrían ver como haciendo la división, ¿cierto? La voy a hacer por acá abajito, 3 entre 2. Entonces, recuerden, 3 entre 2, 1, ¿cierto? El 2 cabe una vez en 3. 1 por 2, 2, a 3, 1, ¿cierto? Ya no cabe, ¿cierto? No cabe, entonces ponemos una comita, un 0, ¿vale? Y ahora 5 por 2, 10, y a 10, 0. O sea que esto lo pueden ver como 1.5 metros. ¿Listo?
que esto no es más que 150 centímetros, ¿cierto? Pero como el índice de masa corporal se calcula en metros, no lo vamos a pasar a centímetros ni nada. ¿Listo? Entonces lo calculamos tal cual como lo tenemos aquí. ¿Listo? Entonces nos dicen, el índice de masa corporal de este señor, ¿cómo va a ser? Entonces es el peso, ¿cierto? El peso son 75. Si queremos, no podemos poner aquí, digamos, como no nos están pidiendo las unidades, pues, digamos, para ver la respuesta únicamente vamos a trabajar con los números. 75 dividido, ¿cierto? La estatura al cuadrado, ¿cierto? Entonces sería 3 medios al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí es importante que ustedes se den cuenta de que estamos combinando números enteros, como el 75, con números fraccionarios o números racionales. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros entendamos eh, cuál es el comportamiento de los números reales, cómo operamos fracciones, cómo operamos números racionales, ¿sí? Cómo hacemos divisiones entre un número entero y números racionales. Eso es muy importante, ¿sí? Porque son las operaciones básicas. Entonces, a veces hay ejercicios que únicamente les piden multiplicar y dividir, pero si usted no se acuerda, por ejemplo, que 3 medios es 1.5, pues seguramente nos puede ir un poco más. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cómo hacemos esta división? Lo primero es desarrollar el denominador, ¿cierto? Que en este caso es 3 al cuadrado, porque en este caso lo que nos están diciendo es, a ver, lo voy a poner por acá, 3 medios al cuadrado es lo mismo que, recordemos, por potenciación, 3 medios por 3 medios, ¿cierto? Y la multiplicación de fracciones o de números racionales se hace de manera directa. En este caso, 3 por 3, 9 y 2 por 2, 4. O sea que esto me daría 9 cuartos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo realizamos esta división? Pues podríamos recordar eso que llamamos la ley de extremos y medios, ¿cierto? Ley de la orejita que le llaman unos. Y para hacer esa, simplemente le poníamos un número, como el de arriba es entero, lo podemos escribir como fracción, colocándole o escribiéndole como denominador el 1, ¿cierto? Entonces me quedaría 75 sobre 1 dividido 9 cuartos. Entonces estas dos cosas son lo mismo. Dense cuenta que lo único que hicimos fue dividir el 75 entre 1. Y ahora sí aplicamos la multiplicación, este por este y este por este, ¿cierto? Que es lo que llamamos ley de extremos y medios. Pero si quieren recordar también, pueden recordar esto, que 70, ahí lo único que nos están diciendo es esto, 75 entre 1 dividido entre 9 entre 4. ¿Cómo hacíamos la división de números racionales? Pues era en cruz, acuérdense, este por este y este por este, ¿cierto? Entonces 75 por 4, ¿cierto? Sería 4 por 5, 20, llevo 2, 4 por 7, 28 y 2, 30. Entonces sería 300 dividido 9. ¿Listo? Entonces, este número nos da 300 dividido 9, lo podemos simplificar un poco, ¿cierto? ¿Por qué lo podemos simplificar? Porque si nos damos cuenta, ambos son múltiplos de 3, ¿cierto? Entonces es tercera de este, 100, y tercera del 9 daría 3. Entonces dense cuenta que cuando simplificamos siempre va a ser muy importante y yo sí les recomiendo que todas las operaciones que hagamos siempre las simplifiquemos. ¿Por qué? Porque las operaciones nos van a dar mucho más sencillas, ¿cierto? Entonces 300 lo dividimos entre 3 y nos da 100 y a 9 lo dividimos entre 3 y me dio 3, ¿cierto? Entonces ahora 100 entre 3. Recuerden que lo que estamos haciendo es calcular el índice de masa corporal. Entonces 100 entre 3. Entonces tenemos que hacer esa operación, ¿cierto? ¿Cuánto nos da 100 entre 3? Pues por acá. 100 entre 3. Entonces eso nos daría 10. 3 caben 10 3 veces. 3 por 3, 9. Queda 1, ¿cierto? Bajo el 0 me queda 10. ¿Listo? Entonces vuelve a caber 3 veces. 3 por 3, 9. Otra vez me sobra 1 y ya no cabe, ¿cierto? Entonces le ponemos un cerito acá, pero acompañamos con una coma. Entonces volvemos a multiplicar por 3 y vuelve y me queda un 1. Y entonces lo que obtenemos es simplemente 33,3 periódico, ¿cierto? Este es el resultado, 33,3 periódico.
¿Y qué nos está dando este 33,3 periódico? Pues es el índice de masa corporal de este señor. El señor mide 3 medios de metro, ¿cierto? Y pesa 75 kilogramos. El índice de masa corporal de ese señor es 33,3. ¿Listo? Y eso lo necesitamos porque, entonces acá nos preguntan, eh, él hace parte del 1% de hombres. Bueno, digamos que aquí hay varias cosas. Con 33,3 nosotros podemos de una ir a mirar el índice de masa corporal. Y el índice de masa corporal es, dependiendo del intervalo donde esté, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, 33,3 está en este intervalo, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, entre 30 y 34,9. ¿Listo? Entonces, ese señor estaría en este rango, es decir, por su índice de masa corporal, se puede decir que el señor tiene obesidad leve. ¿Listo? En ese caso, en este caso, eh, en ese caso, nosotros entonces vamos a ver los resultados, ¿cierto? Porque él está dentro de este intervalo, ¿cierto? Él estaría, el índice de masa corporal y es hombre, estaría aquí, ¿cierto? Estaría aquí. 13% de hombres que están dentro de ese índice de masa corporal. Entonces miramos las opciones. Las opciones nos dicen 1% con bajo peso, no, no tiene bajo peso, ¿cierto? No tiene sobrepeso, no tiene obesidad, sino que tiene obesidad leve, ¿cierto? Entonces nosotros empezamos a descartar las que no son de una. Entonces obesidad leve, entre el 13% de hombres entre 26 y 60 años con obesidad leve, que coincide con lo que vimos acá, ¿cierto? Ese señor hace parte de este 13% que está acá, de hombres, ¿cierto? Que tienen obesidad leve. ¿Y por qué obesidad leve? Porque el índice de masa corporal, eso es lo que nos estaría dictando en este caso. ¿Listo? Entonces, dense cuenta que no necesitamos conocer toda la tabla, no necesitamos explorarla toda. Leemos el enunciado de qué tratan y la miramos y en la medida que nos vayan haciendo preguntas, ya nosotros entonces nos venimos a mirar las tablas a ver qué es la información que nos están aportando. ¿Sí? Entonces, leemos, entendemos qué información tienen, pero no es importante ni que nos aprendamos estos valores de memoria ni nada. ¿Listo? Porque eso sería gastar tiempo innecesario de la prueba. ¿Vale? Entonces, dense cuenta lo importante que han sido los porcentajes en estas preguntas. Y otra vez, las operaciones con números reales, fracciones, ¿cierto? Que son los números racionales y son los números que más se van a encontrar seguramente, porque a veces tenemos ejercicios que son fáciles de resolver con números enteros, pero únicamente le cambiamos el número entero por un racional o por una fracción y eso ya los complica. Entonces la idea es que no nos dejemos complicar por eso. ¿Listo? Acá entonces vamos a mirar otro ejemplito que se marca también dentro de números reales y es que nosotros sepamos identificar operaciones básicas con números reales como sumas, multiplicaciones, pero que también sepamos entender esto, ¿cierto? Nos pueden dar el número en fracción, que es, no sé, 3 medios que vimos ahorita, o nos pueden decir 1,5 y nosotros lo que tenemos que ser capaces es de darnos cuenta que 3 medios es lo mismo que 1,5. ¿Listo? Eso no nos estaría cambiando nada. Lo que sí cambiaría es la forma de abordar los problemas y la forma como operaríamos este tipo de resultados o de preguntas que nos den, perdón. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué nos dicen? Una escuela de natación cuenta con un total de 16 estudiantes. ¿Listo? Así como ustedes, 16. Entonces, siempre imagínense, proyectense la situación, hagan un dibujo de la situación, que eso les puede ayudar mucho. Para la clase se usan dos piscinas con distinta profundidad. Entonces, imagínense, así como cuando ustedes van a una piscina y entonces hay una piscina que es más profunda, otra que es para niños, ¿cierto? Entonces, por seguridad, las personas con estatura inferior a 1,80 metros, o sea, en vez de metros, ¿cierto? Se envían a la piscina menos profunda
y los demás a la más profunda, ¿cierto? Un día, el director de la escuela escucha que el promedio de estatura de las personas es de 1,70 metros e insiste en aumentar la cantidad de alumnos para que el promedio sea 1,80 metros, afirmando que de esta manera se logrará igualar la cantidad de personas en las dos piscinas. Entonces nos dicen, esta afirmación es errónea, entonces ya nos están diciendo que el señor está mal. Ahora la pregunta es, ¿por qué está mal esa afirmación? ¿Cierto? ¿Y cuál es la afirmación que nos están diciendo ahí? Hay que saberla identificar, ¿cierto? Eh, Él dice que hay que aumentar la cantidad de alumnos para que el promedio aumente, ¿cierto? El promedio es 1,70 metros. Y la primera pregunta que surge es, eh, la primera pregunta que puede surgir es, ¿qué es un promedio? ¿Cierto? Entonces, eso es simplemente para que recordemos un promedio. Hay muchas formas de calcular promedio. Entonces, digamos, el promedio simple, que es el que se está calculando en ese caso, ¿cierto? Por ejemplo, es simplemente ver eh, que yo tengo, por ejemplo, una persona que tiene 25 años, ¿cierto? Y una persona que tiene 41 años, por ejemplo, ¿cierto? Este es el ejemplo sencillo. Entonces, ¿qué edad tienen en promedio? ¿Cierto? Y eso es lo que nosotros podríamos decir, un país que solo tiene dos personas, un ejemplo, un país que solo tiene dos personas. ¿Cuál es el promedio de las edades de esas personas? Entonces, el promedio es muy sencillo, miren. Sumamos, promedio simple, que lo voy a llamar así, es simplemente sumar el 25 más 41 y lo dividimos entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque solo hay dos individuos. Si tuviéramos 3, ¿cierto? Pues dividiríamos entre 3. Pero aquí, 25 más 41 entre 2, ¿cuánto nos da eso? Nos daría 66 y dividido entre 2, eso nos da 33 años. ¿Cierto? Entonces nosotros podemos decir simplemente que en promedio, la edad promedio de este país, donde solo hay dos personas, es 33 años. ¿Cómo lo calculamos? Pues sumamos todos los números y los dividimos entre el número de personas que hay. Sencillo, ¿cierto? Si tuviéramos tres personas, por ejemplo, con estas edades, 10 más 15 más, no sé, 13, por ejemplo, lo dividiríamos entre 3, ¿cierto? ¿Cuánto nos da esto? 28, 38 entre 3, ¿cierto? Lo que dé esta división. Pero, entonces, lo importante es darnos cuenta que el promedio se calcula, sumo todos y lo divido entre el número de personas que haya, ¿cierto? Entonces, en este caso, nos están diciendo que el promedio de las personas es de 1,70. Entonces, dense cuenta de algo muy importante allá, que teníamos una persona de 25 y una de 41, ¿cierto? Y el promedio nos dio 33, ¿cierto? Ese es como el valor que está más o menos en la mitad, pero eso no significa que todas las personas midan 33, tengan 33 años, ¿cierto? O que sean menores que 33 o que sean mayores de 41. Entonces nosotros de ahí no podemos dar mucha información, ¿cierto? Entonces precisamente por eso es que se equivoca el señor, porque él dice, simplemente aumentemos la cantidad de alumnos para que el promedio aumente, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si él agrega? Entonces, aquí lo que pasa es que nosotros tenemos personas grandes, otras medianas, otras más grandes, ¿cierto? Y que el promedio está siendo 1,70, ¿cierto? Como esta es la estatura promedio de la gente. Entonces, ¿qué pasa si él solo agrega personas pequeñas? Pues el promedio va a caerse, ¿cierto? Porque significa que va a haber más personas pequeñas eh, que personas grandes. Entonces, no es necesario con que le agregue personas para aumentar el promedio. Tendría que agregar personas y que sean muy altas. Es lo que uno creería, ¿cierto? Para aumentar el promedio. Entonces, veamos
¿cuáles son las opciones? Dice, las 16 personas se encuentran actualmente en la piscina menos profunda. Eso es falso, ¿cierto? Entonces ya de una ya sabemos, porque puede haber grandes y pequeñas. Es más, para que el promedio sea 1,70 significa que tiene que haber personas grandes para que se compensen los grandes y los pequeños, ¿cierto? Como acá. Para que nos dé 33, que es más o menos el valor que está en la mitad, pues tiene que haber personas, digamos, por encima de 33 y en este caso una por debajo de 33, ¿cierto? Entonces en esta, todas se encuentran en la piscina menos profunda. Pues eso lo que estaría diciendo es que todas son menores eh, que 1,80, ¿cierto? Pero nosotros en este caso eh, no lo sabemos, ¿cierto? No lo sabemos. No sabemos si todas, eh, porque, no sé, podríamos tener personas así, tal cual, ¿cierto? Y que el promedio sea 1,70, pero, pero, no sé, podríamos tener una persona que sea más grande que 1,80 y el promedio podría seguir siendo 1,70. ¿Listo? Entonces, esta está descartada. Dice, con el promedio es imposible determinar la cantidad de personas en las piscinas. Es necesario utilizar otras medidas como la estatura máxima o mínima de las personas en lugar de esta. Vamos, eh, conocer que este sea el más grande y que este sea el más pequeño, pues no sé qué tanto nos ayude o no nos ayuda mucho porque lo que nos interesa es ver qué tanto o cómo están acumulados ellos en medio en todo el grupo, ¿no? No solo este mínimo y este grande, sino que realmente nos interesa es cómo están distribuidos todo el grupo alrededor de la media. ¿Sí? De la media que está haciendo 1,70. Entonces, digamos, ese lo vamos a dejar ahí como un puntico y leemos los otros. Incrementar el promedio a 1,80 es insuficiente. El director de la escuela debe aceptar más estudiantes con una altura de 1,80 hasta que la cantidad de alumnos sea igual en ambas piscinas. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí, ¿qué podemos decir? Pues que esto no es cierto, ¿cierto? Eh, porque dice que debe aceptar más estudiantes con una altura de 1,80 hasta que sean iguales en ambas piscinas, ¿cierto? Entonces, supongamos que él agrega personas de 1,80, 1,80, 1,80 y 1,80, ¿cierto? Como hay otras que son menores que 1,80, ¿cierto? Pues ese promedio nunca va a dar 1,80 exacto, siempre va a dar un valor por debajo de 1,80, porque siempre va a haber personas pequeñas. ¿Listo? Ahora, aunque el promedio de estatura de las 16 personas sea inferior a 1,80 metros, no significa que la cantidad de personas en la piscina sea diferente. Entonces, esto ya nos está diciendo cosas interesantes, ¿cierto? Porque, claro, esto sí es cierto, ¿no? Que todas las personas, eh, digamos que la estatura de las personas sea inferior a 1,80 metros, el promedio, perdón, que es ese 1,70, pues no significa que la cantidad de las personas en la piscina sea diferente, ¿cierto? Porque nosotros, por ejemplo, podríamos tener todas las personas midiendo 1,70, ¿cierto? Si todas miden 1,70, pues ¿cuál es el promedio? Pues va a ser 1,70. ¿Listo? Entonces, en este caso, esta es una afirmación, digamos, un enunciado cierto. Entonces, la D en este caso yo la considero la respuesta correcta, ¿cierto? Y entonces descartaríamos esta que era la que nos había sonado también, porque conocer el máximo y el mínimo no nos dice realmente mucho sobre el comportamiento de todo el grupo, ¿vale? Entonces aquí dense cuenta, importante, es un análisis que nos lleva más bien a imaginarnos la situación en la realidad, ¿cierto? Siempre métanse en el problema, imagínense estos chicos que son sus amigos y qué pasaría, ¿cierto? Si solamente agregaran personas de 1,80 metros, ¿cierto? O solo agregáramos personas más pequeñas, etcétera, es imaginarnos eso.
En este caso, entonces, la respuesta sería esta, la D, ¿sí? Porque es cierto, ¿sí? Es cierto, es cierto, porque, bueno, él simplemente dice que quiere aumentar personas, la cantidad de alumnos para que el promedio aumente, ¿cierto? Entonces, eso no es un problema de aumentar personas, sino de las estaturas que vayan a tener las personas que él va a agregar. ¿Listo? Entonces, esa sería la conclusión de este. Ya por último, entonces, vamos a mirar este problema para terminar esta parte que es correspondiente a este tratamiento de números y particularmente de números reales. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dicen? En un juego, el animador elige tres números positivos. Entonces es importante anotar este tipo de cosas porque pueden ser relevantes a la hora de realizar la solución del problema. Entonces, tres números positivos, X, Z y W. No conocemos cuáles son, pero son esos tres números. ¿Listo? Y nos dice, y una vez elegidos, entonces debe proveerles a los participantes información que permita hallar los números. Es decir, estamos participando X cantidad de personas, pero nosotros no sabemos cuáles son los números. Solo nos van a dar unas pistas. Eso es lo que nos acaba de decir ahí. Declarando ganador al jugador que primero los encuentre. Entonces, en una ocasión, el animador le suministró como pistas a los participantes estos valores. R. Nos dijo R que X por Z daba R, ¿cierto? Eso significa que si el problema fuera real, él pudo haber dicho R es igual a 10. ¿Y quién es 10? Es X por Z, ¿cierto? Que no los conocemos. Lo que no conocemos es X, Z y W. Entonces nos dio R, que es lo que haya sido X por Z. Nos da S, que es X por W. Y nos da T, que es Z por W. ¿Listo? Entonces, esta información es suficiente para hallar los valores de X, Z y W. Una de las jugadoras quiere hallar X primero. Y la forma para hallarlo, entonces nos dicen, es resolviendo qué. ¿Sí? Es resolviendo qué. Entonces vamos a ver. Entonces recordemos. Nosotros conocemos R, S, T. Lo que no conocemos es X, Z y W. Entonces, ¿cómo calcularíamos X? Entonces nos dicen R más S. Entonces miremos aquí al lado. ¿Quién es R más S? R más S sería XZ, ¿cierto? Porque R es XZ más S, que es X por W. Entonces, esto ya es un tratamiento, si se dan cuenta, de álgebra, algebraico, de estos números, que no los conocemos, pero los trabajamos como variables, ¿cierto? Como incógnitas. Entonces, ¿será que si yo XZ le sumo XW, esto nos da X? ¿Será que esto nos da X? Pregunta. Pues no, ¿cierto? En general no. En general no, eso nos daría Z más W por X si hiciéramos factor común Z más W, ¿cierto? Pero este no es el caso. Ahora, nos dice la otra opción, raíz cuadrada de R por S por T, pero entonces, ¿quién es R? R es XZ, S es XW y T es Z por W, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué nos da? Esto nos da la raíz cuadrada. Entonces, si se dan cuenta, esto es X por X, X al cuadrado. Z también lo tengo dos veces, entonces sería Z al cuadrado. Y W cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto nos da la raíz cuadrada de todos estos números al cuadrado? Entonces, aquí aplicando propiedades, sería la raíz cuadrada de cada uno, ¿cierto? Entonces, la raíz cuadrada de X al cuadrado, pues es X. La raíz cuadrada de Z cuadrado es Z. Y la raíz cuadrada de W al cuadrado, pues es W. Entonces, esto no nos está dando X. ¿Sí? No nos da X. La idea es que nos dé X. ¿Listo? Miremos esta opción ahora. R más S menos T sobre 2. Entonces, R es XZ más S, que es XW, menos T, o sea, ZW. ¿Será que esto nos da X? Pues, mm,
Podríamos sacar factor común tal vez entre estos dos, pero, dense cuenta que para que nos diera eh, X, no sé, este término tendría que anularse, porque por ejemplo, nosotros podríamos sacar factor común XZ más W, ¿cierto? Menos ZW, que simplemente saqué factor común entre este y este término y dejé el ZW aparte. ¿Listo? Entonces este definitivamente no nos da X, porque miren, tenemos un montón de términos que no son X. ¿Listo? Miremos por último este, que debería ser la solución, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de R por S. Entonces R por S sería XZ, XW, ¿cierto? Dividido T, o sea, ZW. Entonces aquí hacemos la correspondiente multiplicación. Entonces dense cuenta, puedo simplificar este Z con este Z porque como todo está multiplicando, puedo simplificar arriba y abajo Z. Y aquí puedo simplificar este W que también está multiplicando. Entonces solo nos queda X al cuadrado. Entonces, X al cuadrado, su raíz cuadrada, pues simplemente nos da X. Por lo tanto, esta entonces vendría a ser la solución a esta pregunta. ¿Listo? Entonces, este tema, digamos que es de números, digamos que no nos los están dando, pero es más bien de cómo nosotros esos números reales ya los empezamos a abordar desde el álgebra, ¿cierto? Es resolver problemas desde un punto de vista algebraico. Entonces, es importante, chicos, ya para despedirme, eh, que sepamos manejar todo este tipo de situaciones y este tipo de problemas, ¿vale? Entonces, aquí la reflexión de esta primera sección es mucho cuidado con los porcentajes, mucho cuidado con las fracciones, ¿listo? Y ya para terminar, entonces, qué les digo? Estas preguntas las saqué por acá un simulacro de prueba saber. Ustedes colocan aquí en Google, simulacro prueba saber, y acá, este que se llama cuadernillo preguntas saber 11, de aquí saqué las preguntas que les presenté, pero también está este, que es una página de la página del ICFES que permite hacer un examen, ¿cierto? Un simulacro. Entonces ustedes, por ejemplo, aquí le dicen qué tipo de examen quieren hacer, le colocan su documento y ahí ingresan y empiezan a hacerlo. ¿Sí? Yo les voy a compartir aquí por el chat eh, estos links para que ustedes los revisen. Y bueno, chicos, fue un placer. Eh, espero que haya servido esta presentación un poco, que les haya ayudado y de verdad que les deseo muchos éxitos, ¿listo? Yo tengo por ahí otras cositas que comentarle en la próxima sección, entonces eh, trataré entonces de hablarle de probabilidad, de funciones y otras cosas como trigonometría también que son importantes de considerar en el examen. ¿Listo? Por ahora me despido entonces. Que estén muy bien, chicos. Chao.